Bueno, para culminar con este análisis, este breve análisis del lápiz del carpintero, de la novela de Manuel Rivas, algunas vinculaciones entre la película y la novela, así como hicimos esta misma relación con La lengua de las mariposas. A diferencia de aquella otra película, bueno, esta se basa en un texto solo, ¿no? En un texto único, por lo tanto no había que corregir, modificar determinadas cosas para ensamblar tres textos distintos. Este es un texto único, eso por un lado facilita las cosas. Pero después se da lo que hemos conversado antes, ¿no? La literatura y el cine, si bien los dos son artes narrativos, son artes que emplean lenguajes distintos. Y por lo tanto, nunca son iguales, nunca los productos son iguales, nunca son, no podemos decir, bueno, esta novela es igual a la película. Hay cosas que tienen que ser modificadas al traspasar de un lenguaje a otro, como en una traducción se pierden cosas y se ganan otras, lo mismo en el cine, porque hay una traducción de un lenguaje a otro. ¿Qué cosas se han modificado para hacer esta traducción? Traducción al lenguaje cinematográfico. Hay determinadas cosas que tienen que ver con, digamos, el ahorro de recursos narrativos. La película tiene una duración determinada y eso hace que tengan que economizarse determinados eventos, determinadas historias. Por ejemplo, en la película es el pintor el que cuenta la historia, de las hermanas Vida y Muerte. En la película hay otro personaje más, un tipógrafo, lo que implicaría otra presentación más, darle importancia a otro personaje que en determinado momento sea el centro. Bueno, si ya tenemos al pintor que tiene determinadas características, ¿por qué no usarlo para que él cuente la historia? Bueno, esa es una de las, por ejemplo, de las razones. El mismo argumento puede utilizarse para otros eventos. Por ejemplo, en la novela, evidentemente el que caza el zorro es el padre de Derval, y en la novela se habla de un tío. Algunos eventos que se cuentan en la novela que no están en la historia. Una relación muy... La única relación positiva de Derval, no sé si la recuerdan, la de un tío carpintero, él justamente, que le contaba historias y que le enseñó a identificar por el olor las maderas y a relacionarlas con el perfume de las mujeres. Es el único personaje que le daba cierto color positivo a la historia de Herbal. Entonces ahí tenemos personajes que no están. En la película, contrariamente a este principio de economizar recursos, pero al fin de favorecer cierta historia, se presenta un candidato de Marisa, uno que acecha en la espera de Marisa por el doctor Dabarca, que en la novela no está, no está ese militar que la acecha. Se habla por ahí de que podría haber determinados candidatos, pero no hay un candidato como este, que en la película tiene mucha presencia y que justamente es un militar además, ¿no? Entonces ahí se agrega un elemento más que hace a la problemática de la historia presentada en la película, donde Dabarca tiene, creo que Dabarca tiene un protagonismo mayor en la película. Esto es discutible. Yo ya he dicho que Herbal se lo come como personaje tanto en la novela como en la película, pero me parece que Dabarca tiene otra presencia en la película, como el galán, ¿no? Bueno, hay una historia de amor que tiene que quedar en primer plano, más allá de los matices y de las luchas internas de Herbal, que las luchas internas de Herbal son recortadas, porque no tenemos, y este es un detalle que cambia bastante, que quizás es el detalle o el aspecto de la novela que más ha cambiado de la transposición de un lenguaje a otro, que es la parte fantástica o de realismo mágico que hay en la historia, en la cual Herbal tiene la voz del carpintero. Al heredar el lápiz en aquel episodio donde mata al pintor, hereda la voz de ese pintor, ¿no? Que lo acompaña y lo ayuda a sobrevivir en los momentos más difíciles, y que lo va cambiando a él, ¿no? Lo va convirtiendo en un personaje más humano, que muestra más esas aristas humanas, a pesar de que tiene la voz del hombre de hierro, que también pelea y que en determinadas horas prevalece.
pero esa suerte de realismo mágico o de proceso psicológico, porque en definitiva no sabemos si es toda una locura de Herbal o si efectivamente la voz del pintor lo ha acompañado ahí, lo acompaña con ese lápiz. Eso no está, ¿no? Creo que la película, los guionistas de la película optaron por una visión eh, mucho más realista, que ya la novela Lápiz lo tiene, ¿no? Porque insisto, simplemente la voz la voz del pintor, perdón, y la voz del hombre de hierro pueden representar procesos psicológicos que está viviendo Herbal. Entonces no pierde realismo en denunciar las situaciones de la España de la época, pero le agrega una sospecha de realismo mágico, de cuestión fantástica ahí, que en la película está borrada de plano, ¿no? Eso no está. Una de las cosas que cambia en cuanto a la economía de la narración de la historia también es que al principio de la película no está Dabarca. No está toda esa escena con el periodista Sousa, el periodista no aparece Marisa de Vieja, no aparece toda esa presentación del personaje previa. Y acá, mientras voy hablando de esto, me genera una duda con lo que acabo de decir recientemente, ¿no? Porque lo que aparece de entrada es el prostíbulo donde trabaja Herbal, y la película cierra en ese mismo prostíbulo con la muerte de Herbal, ¿no? Que en la película es una muerte literal, ¿no? El personaje muere físicamente, y en la novela es una muerte más espiritual, ¿no? El personaje cae en la nada, enfrenta la muerte ahí, pero cae en la nada, en el vacío. Es una muerte mucho más de alma, ¿no? Bueno, ahora ya no tiene el papel de sombra de ese otro personaje. ¿Quién es Herbal ahora? Que no está Dabarca. A pesar de que ha vivido un montón de años sin Dabarca, ¿no? Porque cuando se entera de la muerte, esa que subraya con el lápiz del carpintero en el periódico, hace años que no sabe nada de Dabarca y de Marisa. Pero ha vivido a su sombra en cuanto a que ha conservado esa historia, y es la historia que le transmite a María Davistasao. Entonces, de alguna manera sigue siendo una especie de parásito de esa historia de Dabarca, porque tiene su historia metida adentro. Desde aquella novela, desde que empezó a seguirlo antes de que los oficiales superiores lo obligaran a hacerlo, o que él se ofreciera a hacerlo en realidad, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia también, de alguna manera importante, pero no tanto como la otra, creo, la del tono fantástico, porque son dos muertes. El personaje, en definitiva, termina muriendo de alguna manera, ¿no? Física y espiritualmente, o solo espiritualmente. Entonces ahí hay algunas de las vinculaciones entre la película y la novela que podríamos hacer más. Hay detalles, curiosidades interesantes también dentro de la película que no sé si notaron. Algunos actores que se repiten de La lengua de las mariposas. El doctor de la cárcel es el padre de Moncho, no sé si notaron eso. El director de la cárcel es el bandoneonista, el acordeonista de la banda de La lengua de las mariposas, uno de los que es llevado preso en la historia. En uno de los fusilamientos, en el fusilamiento que Dabarca sobrevive porque le toca la bala de fogueo, no sé si lo notaron, pero hay un personaje que aparece y que es fusilado, está dentro de los que recibe las balas de verdad, que es alguien importantísimo para esta historia. Uno de los personajes que es enfocado en primer plano y muere ahí mientras Dabarca se salva porque a él le tocó la bala de salva, es Manuel Rivas. ¿Ah? Sí, aparece ahí Manuel Rivas, el escritor, es uno de los que es fusilado en ese momento. ¿Ah? Es uno de los personajes que es masacrado ahí en la playa, el cual es bastante simbólico y que da una prueba de confianza del escritor de que esa película tiene su aval, ¿no? Él participó ahí, y que participó y avaló todos los cambios de un lenguaje a otro, ¿no? Con su presencia física ahí, y poniéndose en un lugar muy duro, ¿no? En ese lugar del que muere ahí, del que le toca ser fusilado en esa instancia, reviviendo esa historia, ¿no?
Eh, qué, qué temas, ¿no? Qué temas planteados, qué simbologías tratadas y de qué manera tan poética por momentos, ¿no? Una poética de la tristeza, de la melancolía, pero también del optimismo, ¿no? Del optimismo de Dabarca, eh, y de reflejo, y esto quiero resaltarlo, ya lo he mencionado, de que las conductas humanas o que las almas humanas están llenas de matices, incluso en aquellos personajes que a simple vista nos parecen despreciables. Esos personajes tienen, ¿no?, algo de humanidad rescatable. Y eso nos puede hacer optimistas, ¿no? Arrancábamos estos análisis sobre el lápiz del carpintero con una cuestión ahí sobre si se puede aprender historia en la novela, en la ficción. Y pareciera que sí, ¿no? De la historia, se aprende de la historia más humana, de la historia de los pequeños personajes, de la historia del que sufre día a día el contexto, de la historia de los que son cómplices de las barbaries y de las historias de los que sufren esas barbaries. Y eso es lo que nos muestra Manuel Rivas, pero nos muestra Manuel Rivas desde un presente. Y quiero destacar eso, porque la novela comienza en un presente y termina en un presente. Un presente que intenta mirar hacia adelante, hacia el futuro, pero con memoria, ¿no? Esa memoria que simbólicamente se va heredando de un carpintero a otro carpintero, de un carpintero a otro carpintero, de un carpintero a un pintor, de un pintor a un guardia civil, de un guardia civil a una prostituta, de la prostituta a nosotros, los lectores, y de nosotros los lectores, quién sabe, a alguien más, cuando les prestemos el lápiz del carpintero, la novela, o se la recomendemos a otra persona. Y así, las historias no se pierden, y las humanidades, y las poesías, ¿ah?, y los tejidos se podrán seguir construyendo.